Max Jerez, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, también excarcelado político y desterrado por la dictadura de Daniel Ortega, con quien vamos a conversar sobre su experiencia en prisión. Max, estuviste 19 meses en las celdas del Chipote, llevas prácticamente 2 días de libertad. ¿Cómo has vivido estas últimas horas? ¿Qué nos puedes contar por el momento? Bueno, realmente, Aurel, han sido estos momentos de mucha emoción, muchos sentimientos encontrados, mucha solidaridad de parte de nuestros hermanos nicaragüenses, que sabemos que no es solamente en estos momentos de libertad, sino que ha habido mucha solidaridad hacia los prisioneros políticos durante todo este tiempo. Yo que estuve 19 meses en el Chipote, realmente he sentido que la solidaridad no tuvo límites, que siempre recibíamos mensajes de ánimo, mensajes de aliento, mensajes de fuerza de parte de todas las personas, muchas de ellas que nos conocían, pero también gente que mencionaba nuestros nombres aún sin conocernos y que estaba siempre pendiente de nosotros. Y en estos días que llevamos de estar ahora en libertad, fuera de nuestra patria, encontrarnos con tantos hermanos, con tanta gente con la que tal vez compartimos celdas o compartimos cárcel, pero que nunca pudimos hablar con ellos o que solo escuchábamos sus voces desde otras paredes de la cárcel. Ha sido realmente momentos muy emotivos, muy fuertes, y saber que no dejamos a nuestra patria porque llevamos a Nicaragua en el corazón. Max, hemos escuchado testimonios de otros excarcelados, pero también queríamos preguntarte, vos particularmente, ¿cómo viviste el proceso de excarcelación? ¿Cómo es que te llegan a decir que te vas? ¿Cómo fue todo eso? ¿Vos si estabas solo, si estabas confinado con otros compañeros de celda? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, en mi caso yo estaba compartiendo celda con otra persona. A eso tal vez de la medianoche nos llegaron a dar individualmente una mudada, una mudada con un par de zapatos que teníamos ahí resguardados, y nos pidieron que guardáramos nuestros uniformes. Eso fue la primera señal que en ese momento nos pareció extraña. Era muy incierto, no sabíamos qué hora era porque normalmente no podíamos saber la hora estando ahí, pero eso no nos parecía extraño. Y hubo un momento de mucha incertidumbre porque no sabíamos de qué se trataba. Podría tratarse de nuestra liberación, pero también podría tratarse de movimientos internos o de movimientos entre los diferentes sistemas penitenciarios. Había mucha incertidumbre en ese momento, pero nos cambiaron, nunca nos dijeron de qué se trataba. Pues era mucha especulación entre nosotros mismos, pues. Posteriormente nos comenzaron a agrupar por números, y nos dijeron, fue la segunda señal que pudimos notar, que fue que nos dijeron: vamos a llamar a determinadas personas, memorícense este número y ese va a ser el número de bus. Eso fue una cosa cuando ya supimos que íbamos a salir del recinto en buses, sin saber el destino todavía. Y posteriormente iniciamos un recorrido, al paso de unas horas que estuvimos esperando, nos montaron en los buses totalmente cubiertos, un despliegue de policial, y esos momentos fueron también muy inciertos porque comenzamos a hacer un recorrido por Managua y en su momento llegamos al aeropuerto, y en ese momento sospechamos o asumimos que realmente íbamos a salir fuera del país, pero no tuvimos ninguna confirmación de eso hasta que los oficiales nos presentaron un documento en el que firmábamos un documento en el que decía que íbamos a ser enviados a Estados Unidos. Y eso fue un resumen de algo que tomó horas en el transcurso de la madrugada, y que realmente culminó en un momento también muy emotivo, que fue cuando nos reencontramos todos en el interior del avión, en el que nos podíamos hablar, nos podíamos abrazar, nos podíamos saludar con libertad, porque muchas de estas cosas estaban restringidas durante todos estos meses, aun cuando podíamos estar en el mismo lugar. Si vos pudieras, Max, contarnos a toda la gente que está viendo también, cuáles fueron, o si tenés varios momentos, o el momento
más difícil que viviste en esos 19 meses? Vos fuiste uno de los presos políticos que lamentablemente ha perdido a un familiar. En tu caso, perdiste a tu mamá estando preso y el gobierno ni siquiera te otorgó permiso para poder despedirte de ella. Si nos puedes contar sobre esa experiencia. Sí, bueno, quizás es el enterarme del fallecimiento de mi mamá en octubre del 2021 fue uno de los momentos más difíciles y más duros, no solo de mi encarcelamiento, sino también de toda mi vida, porque no solamente no la pude acompañar en el momento de su enfermedad, de su fallecimiento, sino que también no pude saberlo en ese momento, sino hasta semanas después, cuando se nos aprobó una visita familiar. Y mi familia me había dicho que mi mamá había hablado mucho por mí, que había alzado su voz cuando yo fui detenido. Y yo no tuve la oportunidad de despedirme de ella. Solamente en el momento en que, en la visita previa, ella no pudo visitarme. Y eso me pareció realmente una mala señal. Ella envió una carta para mí que pude entrar sin autorización. Y en ese momento fue una mala señal para mí. Y posteriormente se confirmó que ella había fallecido semanas después. Y eso fue muy difícil para mí porque también estaba en una celda de aislamiento. Compartía la celda solamente con Roger Reyes en ese momento, en una celda de castigo. Y eso fue muy difícil, pero también agradezco a mi compañero de celda, Roger Reyes, porque fue la única persona que estaba conmigo y que pudo apoyarme en ese momento. Ha sido probablemente lo más duro que he vivido y que, bueno, yo espero realmente, como yo le decía a mi mamá, antes de que me detuvieran, que todo iba a cambiar y que esto iba a valer la pena, y eso lo sigo sosteniendo. En algún momento, Max, cuando ya te enteraste del fallecimiento de tu mamá, ¿intentaste solicitar algún permiso para por lo menos ir al cementerio, qué sé yo, ir a ponerle flores? No, yo me enteré de su fallecimiento en octubre, el 13 de octubre, cuando ya iba a tener más o menos un mes del entierro. Claro, porque es que además, en el caso de los presos políticos, tuvieron contadísimas visitas, pasaron a un periodo de hasta 60, 90 días sin recibir visitas. Sí, teníamos visitas irregulares, realmente, irregulares. Nunca sabíamos cuándo iban a tocar, a veces calculábamos meses, semanas. La primera visita después de las detenciones fue a los 3 meses completos, exactos, luego a las 6 semanas, pero muy pocas visitas en el transcurso de varios meses. Y nunca pude tener opción de solicitar un permiso. ¿Y cuántas veces te visitó tu mamá? Ninguna. Nunca pude ver a mi mamá desde que me detuvieron. Max, entonces esta acción del régimen de ni siquiera haberte autorizado, lo mismo le pasó, entendemos que a José Adán Aguerri también. ¿Cómo la catalogas? ¿Qué pensás de esto? Prácticamente ha sido como una tortura. Yo creo que es una acción inhumana realmente, porque el hecho de que uno hubiera estado detenido o siendo investigado no significa que perdés esos derechos, y ellos violaron un derecho humanitario fundamental, y eso creo. Bueno, Max, ahora estás aquí en Estados Unidos, el gobierno, el régimen les retiró la nacionalidad nicaragüense. ¿Qué planes tenés? ¿Qué va a pasar con vos ahora? Prácticamente estás condenado, mientras sí continúe este régimen, a estar fuera de Nicaragua. Yo realmente he recibido esta noticia de que nos han cancelado la nacionalidad con mucha serenidad. Realmente, además de ser una acción arbitraria, yo tengo la confianza de que pronto volveremos a estar en nuestro país y que pronto recuperaremos todos nuestros derechos. La dictadura ha dicho que esto es un despojo perpetuo de nuestros derechos ciudadanos,
Y lo que yo creo y estoy seguro es que no habrá una dictadura perpetua en Nicaragua, y que el fin de la dictadura en Nicaragua va a ser pronto, y en ese momento todos los nicaragüenses recuperaremos no solo nuestra nacionalidad, sino también todos los derechos que nos han estado violentando durante todos estos años en que la dictadura de Daniel Ortega se ha aferrado al poder. Y ya para finalizar, pues, ¿qué le puedes decir a toda la gente que ha estado pendiente, pues, de tu caso? Nosotros también, como medios de comunicación, cada vez que recibíamos alguna información particularmente de tu caso o también de otros presos políticos, hacíamos eco de la noticia. Ha habido mucha gente que ha estado, pues, preocupada y que ha estado ahí pendiente, también demandando tu liberación a nivel nacional e internacional. Un mensaje para toda esa gente. Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todas y cada una de las personas que estuvieron siempre presentes, que estuvieron siempre pendientes más bien de mí y de la situación de mi mamá, aquellas personas que pudieron asistirla en el momento de que yo no podía hacerlo, porque además era su único hijo. Y es una de las cosas que más extraño en este momento, poder hablar con ella y darle un abrazo. Pero muchas personas han estado cercanas a mí, no solo en el momento de estar preso, sino ahora, y les agradezco muchísimo, de todo corazón, realmente les agradezco estar pendientes de mí y haber acompañado a mi madre en el momento en que yo no pude hacerlo. Se los agradezco mucho a todos ustedes. Max Jerez, de la Alianza Universitaria Nicaragüense, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a continuar con otro testimonio.